Bien, hoy es sábado, viernes ya en la noche, así que a cada uno de ustedes les deseamos un sábado feliz. Ya mañana vamos a terminar, son 8 temas. Mañana vamos a tener 2, con el cual cerramos. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero decirles algunas cositas de la semana pasada. Cuando hablamos del espíritu de profecía, y hablamos de Elena White, que dijimos que Elena White leía, ¿no? Porque a veces nos hemos creído que Elena White está ahí siempre esperando que el ángel venga y le diga las cosas. Eso no es así. El profeta está siempre disponible para que Dios le dé el mensaje, pero él no anda buscándolo. No le dice a Dios, dame un mensaje, sino que Dios en su momento dado se lo da. Pero los profetas también estudian. Cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles, hay una cosita muy interesante. En el capítulo 1, miren, el capítulo 1, no sé si es el capítulo 1 aquí o el 2, no sé, ahora no recuerdo. Es cuando dice Lucas, dice, habiendo investigado, dice él, todas las cosas acerca de Jesús. Mira, es en Lucas, no es en Hechos. Es que Lucas y Hechos, los dos lo hizo Lucas. Dice el capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Miren ustedes qué interesante esto. Dice aquí Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen. Lucas como profeta, como inspirado de Dios, porque escribió un libro, él no se puso ahí a que Dios le diera la inspiración. Dice aquí que él se puso a investigar. O sea, que leían. El profeta investiga. Y en esa investigación, él escribió cosas que yo estoy seguro, porque así dicen muchos teólogos, que él no las vio. Bueno, es que no vio ninguna. Porque acuérdense que Lucas no era de los 12 apóstoles. Lucas no era de los 12 apóstoles. No, perdón. Sí, Lucas no era de los 12 apóstoles. Era el médico amado. Así le llamaban. Pero él hace las investigaciones y de estas cosas muchos le preguntaban a Pedro. Que Pedro era fue muy referencial, ¿no? Le preguntaban y él sabía y contaba cosas. O sea, muchas cosas que hay aquí fueron investigaciones que él hizo. Por eso dice, me ha parecido a mí después de haber investigado con diligencia. Él dijo una cosa equivocada en su momento, que él no fue apóstol, sí fue uno de los apóstoles. De los 4 evangelios, Mateo y Lucas y Juan, porque Marcos fue el que no era de los apóstoles y él investigaba, ¿no? Entonces, esto se aplica también a la señora White. Investigaba, leía, investigaba y emitía opiniones y conceptos que no necesariamente eran revelados por Dios, sino eran producto de sus propias investigaciones. Entonces, como tengo la Biblia aquí conmigo, que se me quedó en carro la semana pasada cuando dije, está en Hechos 17, 28, Lucas hace una referencia aquí a, si quiere alguien puede leerme el texto, si lo encuentran, 17, 28, y también Tito 1, 12. ¿Qué dice? Porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Y como algunos de nuestros poetas dijeron, dirán que suyos somos.
Esa frase no era de él, original. Él la está tomando de alguno de vuestros poetas. O sea, él está diciendo cosas que ya otros poetas griegos y paganos habían dicho. Y Aratus se llamaba el poeta griego que dijo esa palabra. Es decir, está tomando citas de personas que ya habían dicho cosas y las pone ahí. Ahora, las palabras ya habían sido dichas antes, pero eso no significa de que no fuera inspirado el libro porque él haya tomado prestado. Como que yo diga, mira lo que estoy diciendo, ok, yo ¿de dónde lo saqué? ¿De mi propia inspiración? No lo saco de que alguien lo leí, escribió primero, lo leí, alguien me lo dijo, pero el conjunto del libro, la dinámica del libro, el mensaje del libro es inspirado por Dios. Y tenemos ese caso, tenemos el caso de otros profetas como 1 Corintios 15:33, un poeta Menander se llamaba así, que era un poeta griego. Estos poetas eran personas que se conocían como poetas, escritores. Entonces los escritores bíblicos los toman como referencia para confirmar y afirmar y reafirmar declaraciones que ellos están diciendo. Es decir, el profeta es la persona que está disponible para que Dios le use, pero también él se nutre de estudios y de conocimiento y de estas cosas, ¿no? Estuve buscando también esto de que usted mencionó de la sangre. Y vi un comentario muy interesante que me gustó, que el único que menciona que Jesús, decía así el comentario, el único que menciona que Jesús sudó sangre fue Lucas. Los otros evangelios no lo mencionan. Entonces el comentarista dice que es muy curioso que haya sido Lucas el que lo vio, porque Lucas se le conoce como el médico amado, era el único que tenía conocimientos de medicina. Entonces parece que a él le llamó la atención eso, de que Jesús sudara y que su sudor fuera de gotas de sangre, por eso es que entonces él lo escribe. Y el hecho de que haya dicho como gotas de sangre es que precisamente hizo una investigación y declaró la frase como gotas de sangre. La hermana White no dice como gotas de sangre, dice que sudó gotas de sangre. Bueno, vamos a una cosa cierta, Jesús sudó sangre, es un hecho, está demostrado y eso se puede, está por la Biblia, ¿no? Y eso puede suceder. Ahora, él hace una investigación y quizás él no quiere llegar a un diagnóstico definitivo y por eso dice como gotas de sangre. Pero la hermana de White dice sudó gotas de sangre, no dice como gotas de sangre. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que se cometían errores muy sencillos. Si ella no puso como gotas de sangre y puso gotas de sangre, pues no es muy determinante, ¿no? Como yo dije la semana pasada, ella mencionó una vez a uno de los Herodes en una referencia que hace en uno de los libros, creo que fue, eso se encuentra, no me recuerdo cuántos de los libros, señora White, y no era ese Herodes, era el otro, según la historia, ¿no? Un error lo puede cometer muy sencillo el profeta. Los profetas son humanos. Ustedes recuerdan cuando Samuel fue a ungir a un rey para Israel, él por poco unge a Eliab, que era el hijo mayor de Isaí, cuando ese no era el que Dios había escogido. No, ese no, le dijo Dios, no mires a lo hermoso de su parecer, en su estatura, yo ese lo desecho. ¿Cómo que el profeta poco se equivoca y escoge a otro rey y no era el que Dios había escogido? Eso demuestra que los profetas son seres humanos, solo son guiados por Dios, pero ellos también tienen una humanidad que está presente y que no desaparece cuando el profeta está bajo la dirección divina. Porque ahí mismo Samuel casi se hubiera equivocado. Entonces la profecía bíblica, o qué es un profeta, es algo muy interesante, porque no siempre un profeta es aquel que vaticina, no es aquel que te pronuncia una profecía de acontecimientos, sino que los profetas tenían a veces otras obras que hacer, como Samuel, que tuvo otras obras que hacer. Hay profetas que se mencionan en la Biblia, son inspirados, sin embargo nunca escribieron un libro. Por ejemplo, Elías era un profeta. ¿Verdad que Elías era un profeta? Pero Elías no escribió ningún libro, no hay un libro que diga el libro de Elías. Eliseo tampoco escribió un libro con su nombre, pero eran profetas. Pero ellos no escribieron nada. Ellos no escribieron ningún libro. Eso, el hecho de escribirlo, los que lo escribieron se llaman profetas canónicos. Los que no escribieron no eran profetas canónicos, es decir, no están en el canon, pero eran profetas de Dios también. Hay otros casos, como en el caso de las 4 hijas de Felipe. Mire, muy interesante lo que la Biblia dice con respecto a Caifás. Mire qué interesante. Búsqueme Juan 11:49, por favor. Juan 11:49 y 50. Juan 11:49. Creo que el 51 también dice algo.
Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, y siguió hablando, y el versículo 51 dice, esto no lo dijo por sí mismo, Caifás, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Caifás profetizó. Caifás era el sacerdote responsable de la muerte de Cristo y profetizó, dice la Biblia. Es decir, la profecía es muy compleja, muy curiosa. Dios usa a determinada persona en determinadas circunstancias. Cosa es el mensaje. Y lo importante, siempre recuerden, no es fijarnos en el mensajero, sino en el mensaje. Porque el mensajero es un ser humano. Y el mensajero es inspirado por Dios, pero usa un lenguaje humano para escribir lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, vamos al tema de hoy. Hoy vamos a tratar a Jesús en el santuario. Siempre de la Biblia encontramos cositas o hay cosas que uno se hace preguntas. Hay una pregunta que mucha gente se hace, yo me la he hecho, se la preguntó una vez un teólogo, se sonrió y me dijo, esa pregunta, ¿qué podemos responder de ella? Y la pregunta es la siguiente. Cristo ascendió a los cielos. Según la teología o la doctrina adventista, Cristo pasó al lugar santísimo en 1844. ¿Sí o no? Eso lo hemos estudiado al final de la profecía de los 2300 días. Bueno, ¿y qué hacía Cristo hasta esa fecha? Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, comienza el juicio investigador, algo de lo cual hablaremos esta noche, que es parte de la doctrina adventista. Pero ¿qué hacía Cristo en el cielo antes? Sabemos que Cristo estaba en el cielo intercediendo como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Y qué hacía antes de entrar allí? No sabemos lo que hacía antes de entrar allí. Pero una cosa sí es cierta, Él intercede por nosotros siempre. Él fue a preparar lugar para nosotros. Sí que algo estaba haciendo, ¿verdad? Preparando lugar para nosotros. Como así lo prometió. La Biblia lo presenta como sentado a la derecha del Padre. Sentado a la derecha del Padre. ¿Sentado siempre? ¿Qué podemos saber? Desde la primera noche les dije a ustedes, estamos tratando de asomarnos a cosas que no sabemos. Y que muchas son reservadas. ¿Cuál es el movimiento en la corte celestial? Porque siempre nos hacemos la idea de que Dios está sentado en su trono. Y claro, porque hay un trono, es Dios. Pero a mí me cuesta creer que Dios esté sentado y no se mueva nunca, ¿no? Hay movimiento, hay acción, pero no podemos saber cuáles son los pasos. No podemos saber los detalles. No podemos saber los detalles, porque habría que estar allí para conocerlos. Nosotros tenemos solamente un bosquejo, una idea de lo que hay más allá en esa dimensión divina. Pero nosotros desde acá solo podemos imaginar y suponer cosas, porque las realidades no las podemos saber hasta que lleguemos allí. Si usted hace un viaje a Japón y viene contando cómo le fue en el viaje a Japón, nos puede contar muchas cosas. Pero por mucho que se esfuerce en contarnos lo que vio en Japón, nosotros no lo vamos a entender hasta que un día vayamos también y lo veamos por nuestros ojos. Porque no es lo mismo que te lo cuenten a que tú mismo estés allí presente. Y los profetas vieron y trataron de hacer las historias de lo que vieron en todas sus profecías, todas esas visiones. Y ellos se esfuerzan por contarnos cosas. Pero tengan la seguridad de que son cosas que van más allá de lo que el profeta pudo decirnos, porque él usó un lenguaje humano. ¿Qué hacía Jesús en los cielos? ¿O qué hace Jesús en los cielos? Jesús ascendió a los cielos como victorioso, como vencedor sobre la muerte, sobre el pecado. Y él, combinado con el Padre, trabajan en la redención del hombre. Pero los detalles no lo sabemos. Ahora, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el santuario celestial? Acá en la tierra, el Señor le dio a Moisés los planos. La idea sí, le dio los planos, sí fueron, porque le dio hasta cómo tienen que ser los materiales para hacer un santuario. Éxodo 25:8 dice, hacedme un santuario, yo habitaré en medio de ellos. Cuando leemos en la Biblia vemos que el santuario era figura del verdadero, así dice el apóstol a los hebreos, figura del verdadero. Es decir, en un santuario en los cielos. ¿Cómo es el santuario de los cielos? ¿Cómo son los detalles? ¿Tú los puedes saber?
¿Se pueden saber los detalles? No, no se pueden saber los detalles del santuario celestial. Es imposible que los podamos saber, porque nosotros tendríamos que estar allí y conocerlo. Quiero que me lean Hebreos 9:5, por favor. Hebreos 9:5. Hebreos 9:5. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que lo quiera leer? Bueno, ¿lo leo yo o lo lee alguien? Ahí está. Ahí está hablando del propiciatorio. ¿Recuerdan lo que era el propiciatorio? ¿Dónde estaba el arca? Estaban los dos querubines con las alas levantadas. Ese era el arca, que estaba dentro del lugar santísimo. Y dice aquí, en cuanto al cielo, al santuario celestial, donde el Señor ministra por nosotros, el altar del incienso, allí donde estaba, dice, las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. ¿Por qué? Porque tú no conoces los detalles. No los podemos conocer. Y hablando de otra cosa que aquí encontramos en el versículo 3, esto tiene que ver con aquello del profeta y cómo el profeta escribe. El versículo 3 dice, miren qué interesante, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Es un error. Eso es un error. Porque el altar del incienso no estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo. ¿Entendieron eso? ¿Significa eso entonces que la Biblia no sirve? ¿Significa que el autor del libro de los Hebreos no fue inspirado? El profeta es humano. Y aquí, él dice, tras el segundo velo, es decir, en el lugar santísimo, estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo que tenía un incensario de oro. El incensario de oro estaba en el lugar santo, no en el santísimo. Así que hay un error ahí de ubicación. Pero eso no quiere, eso no es doctrinal. Eso no es doctrinal. Eso sencillamente es que se confundió de lugar cuando lo escribió. Pero no deja de ser el profeta de Dios. No deja por eso de ser el hombre de Dios. Porque se equivocó y lo puso aquí cuando era acá. ¿Está claro? El santuario celestial es el lugar de la morada de Dios. Es el lugar donde Dios escucha nuestras oraciones. Es el lugar donde el Señor intercede por nosotros. Y nosotros creemos que el santuario celestial y la obra ministerial de Cristo, acá en la tierra, en la cruz, como la obra expiatoria allá en el santuario donde intercede por nosotros, estaba todo presentado o representado en símbolos aquí en la tierra. Si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a descubrir que en el Antiguo Testamento, en el santuario aquel, había toda una cantidad de oficios que se hacían, de ceremonias, que todos estaban bosquejando el Evangelio en símbolos. Es decir, lo que nosotros conocemos del Evangelio hoy, lo conocieron los hebreos del Antiguo Testamento, pero en forma simbólica. Y nosotros lo conocemos entonces ahora en la realidad que hemos visto a través del ministerio directamente de nuestro Señor Jesucristo. Esto no camina. No camina, no funciona. Si no funciona me va a dar con el dedito allí, ¿eh? Después vienen a hacer las preguntas que quieran, a ver si las podemos atender. Pero ahora veo que no está moviéndose y hay unas láminas interesantes que quiero que compartamos. Muy bien, ¿qué pasó? Sí, se había movido aquí, pero ahora se perdió todo. Muy bien, parece que ahora sí. Bien, gracias. Bien, vamos aquí entonces a entrar en materia. A través de toda la Sagrada Escritura, lo que os dije hace un momento, se presume la existencia de un santuario o templo en el cielo. Hay varios textos que lo mencionan. Por lo tanto, es claro que la Biblia presenta un santuario celestial como un lugar real y no una metáfora o abstracción. Y esto es muy importante, porque algunos piensan que ese santuario no existe en los cielos, que nada más que es metáfora, como dice acá, son ilustraciones. No, pero en la Biblia encontramos que hay un lugar específico, en los cielos, donde está el gobierno y el trono de Dios. Y a través de la Biblia
nosotros descubrimos que todos estos símbolos y ritos se proponen por medio de la parábola evangélica de los ritos enfocar nuestra fe en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como Redentor del mundo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En los servicios del santuario terrenal, ¿qué era lo más importante que allí ocurría? Era la muerte del Cordero. Todas las demás cosas que sucedían, todo el mobiliario con su simbolismo, todos enfocaban ¿a dónde? Todos terminaban ¿dónde? En el Cordero que moría. Es decir, la muerte de Cristo en el Calvario, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el centro de toda la economía religiosa de las Sagradas Escrituras. El santuario ilustraba tres fases del ministerio de Cristo: santuario, sacrificio sustitutivo, la mediación sacerdotal y el juicio final. Tres frases muy interesantes. El santuario celestial, perdón, el santuario terrenal, enfocaba tres fases del ministerio de Cristo. La primera que dice ¿cuál? Sacrificio sustitutivo. ¿Por qué? Porque había un cordero que moría sustituyendo o como sustituto de aquel culpable. Cada persona que colocaba su fe, que ponía su fe en el cordero que moría, estaba reconociendo de que ese cordero estaba ocupando su lugar. Yo soy el pecador, no es el cordero, pero el cordero muere en mi lugar. Es decir, el sacrificio sustitutivo. Cuando el cordero muere, cuando la Biblia dice que Dios le hizo vestidos de pieles a Adán y a Eva, obviamente sacrificó un cordero. ¿De dónde eran los vestidos de piel? De un cordero acabado de sacrificar. Adán y Eva vieron que una oveja moría por ellos, que un cordero moría por ellos. Y tuvieron que reconocer que ellos eran los culpables, pero que el cordero inocente estaba ocupando su lugar. Es decir, un cordero o un sacrificio sustitutivo. Eso es elemental. Por otra parte, la mediación del sacerdote. El sacerdote jugaba un papel muy importante. Era el que intercedía entre el pueblo y Dios. Era el que bendecía al pueblo en el nombre de Dios. Era el que abría la cortina del lugar santísimo y pasaba una vez al año, el día 10º del 7º mes, para hacer el sacrificio o la expiación por los pecados acumulados en el año entero. La función del sacerdote también era importante. Porque si el cordero representaba a Cristo, el sacerdote también lo representaba o lo simbolizaba. Porque el cordero era el enlace intermedio. Entonces, cuando Cristo en los cielos está oficiando, aquí en el Calvario fue el cordero, en los cielos es el sacerdote. Cuando Él está ejerciendo la función de sacerdote, Él está allá intercediendo. Y la acción de interceder es la acción de un abogado. Así que en Cristo encontramos ¿qué cosa? Que es la oveja, es el cordero que muere, pero también el sacerdote representa a Cristo, que es el intermedio, es el puente. ¿Recuerdan la palabra pontífice? La palabra pontífice, Cristo es el pontífice, no el Papa obviamente, porque ese es y ese es el gran problema de la Iglesia Católica. Le ha robado la dignidad sacerdotal a Cristo para colocársela al Papa. Y al Papa se le llama sumo, que quiere decir supremo, pontífice, cuando no existe un supremo pontífice en la tierra. El único sumo pontífice ha de ser Jesús, que está en los cielos intercediendo por nosotros como sacerdote. Y por otra parte, la dinámica del santuario también apunta a un juicio. ¿Qué simbolizaba el día 10º del 7º mes, cuando se hacía la expiación? El día de expiación. ¿Qué simbolizaba eso? Simbolizaba el juicio que en los cielos se realiza para toda la raza humana. Aquí vamos a desglosarlo por partes. Cada sacrificio del santuario simbolizaba la muerte de Jesús por el perdón de los pecados. El juicio de Dios sobre el pecado no se lo puede pasar por alto. Hay que matar un cordero. El Señor tuvo que enviar Dios tuvo que enviar a su Hijo a la tierra. Es decir, no se podía pasar por alto el pecado. Había que pagar la deuda. Y la deuda solo la podía pagar Jesús. Nadie podía servir de sacrificio expiatorio más que el mismo Jesús. Y hablando, como dijimos en un momento, la mediación sacerdotal, que era otro de los papeles importantes del sacerdote. Destacaba la necesidad que hay entre los pecadores de un mediador. ¿Podemos nosotros, ahí va la pregunta, ¿podemos nosotros acercarnos directamente a Dios? Nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesús. Por eso que nuestras oraciones se elevan siempre en el nombre de Jesús. Y nosotros podemos allegarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús murió en nuestro lugar y ahora en los cielos
después de haber sido y es y será el Cordero, también es el intercesor. Ahí está el problema con los católicos. Los católicos han creado muchos intercesores. Además de que el sacerdote se presenta como un intercesor y con la capacidad de perdonar pecados, cosa que es una blasfemia, también han creado toda una galería de santos. Y la gente escoge un santo y ese es su santo predilecto. Yo soy devoto del Virgen tal, yo soy devoto del Santito tal, y este intercede por mí y pide en los cielos. La Virgen María es la intercesora. Y ella habla al Padre por nosotros. Y nosotros le oramos a la Virgen y le pedimos que interceda por nosotros. ¿Puede ser eso cierto? Eso no es cierto. Eso es un error, eso es una blasfemia. La Virgen María fue un ser humano, falleció, murió, está sepultada. Ella no está en los cielos intercediendo por nadie. El único que tú puedes pedirle al Padre, pedirle que interceda ante el Padre por nosotros es a Jesús. Él es el sumo y verdadero y único sacerdote. Es el mediador. Si no podemos llegarnos directamente, nos llegamos indirectamente. Indirectamente quiere decir usando un mediador. Y ese mediador es el único que tiene derecho. Es Cristo nuestro Salvador. Tal como la muerte de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo reconcilió al mundo con Dios, así también su mediación hace que para el creyente la reconciliación con Dios llegue a ser una realidad personal. Y qué lindo suena esto, porque lo vimos en el Antiguo Testamento en toda la dinámica del santuario terrenal, como lo es en el cielo también, y es que la salvación y la mediación es de carácter personal. De carácter personal. Tú no tienes que buscar a un mediador humano, no tienes que buscar un mediador terrenal, ni siquiera un ángel puede hacerlo. No tienes que usar un escalón para llegar a él, tú puedes ir directamente. Jesús te escucha. Y Él es el intercesor, Él es el mediador, Él es el único que puede interceder por nosotros. Ahora, el ministerio en el lugar santo. El ministerio sacerdotal que se realizaba en el lugar santo del santuario puede ser descrito como una administración de intercesión, perdón, reconciliación y restauración. Aquí está lo que dije al principio. Muchos dicen, bueno, ¿qué hacía él antes de entrar al lugar santísimo? Dice la declaración: intercesión, perdón, reconciliación, restauración. Eso es un ministerio. Pero cuando Cristo pasa al lugar santo, al lugar santísimo, cuando Cristo comienza su obra dentro de lo que simbolizaba el día de expiación en el lugar santísimo, Cristo está comenzando una nueva fase. Cuando ustedes oigan decir, algunas personas dicen que, y hay un juego de palabras donde nos culpan, cuando nosotros decimos que la obra de Cristo está inconclusa. Hay algunos evangélicos se ofenden y dicen, no, Señor, eso es incierto, la obra de Cristo en el Calvario es completa. Tenemos que decir, sí, está completa, pero está inconclusa. Está completa en cuanto a la garantía de salvación, pero está inconclusa porque le falta la fase de la mediación. Cristo muere en la cruz del Calvario y con eso está garantizado nuestra salvación. Pero ahora hay que poner la casa en orden. Ahora se necesita que ese Cristo victorioso del Calvario pase al cielo y entonces interceda por nosotros en el lugar santísimo, haciendo la obra de mediación que hacía el sacerdote aquí en la tierra en el santuario terrenal. Entonces esa fase es complementaria con la fase de la muerte en el Calvario. La muerte en el Calvario es el fundamento. Y sobre ese fundamento, ahora entonces se construye la otra fase, la fase de mediación que tan importante es. Si nosotros creemos en un Cristo muerto en el Calvario, pero ese Cristo no hace algo más por nosotros en el cielo para representarnos allí a nosotros, no podemos hacer nada. Dejó inconcluso el trabajo. Pero el trabajo no fue inconcluso porque Él asciende a los cielos para continuar con el proceso de rescate. Que el proceso de rescate tiene esa fase de reconciliación con Dios. Yo puedo pedir perdón a mis pecados y yo puedo llegar a sentir la paz que siente solo aquel que tiene sus pecados perdonados. Pero ¿por qué me perdonan los pecados? ¿Por qué Dios puede perdonar pecados? Estoy hablando legalmente, la técnica legal, el medio, el método. ¿Por qué Él puede perdonar mis pecados? Porque Él
Cuando yo le pido perdón por mis pecados, Él no mira mi indignidad. Él mira la dignidad de Cristo, porque en el nombre de Cristo es que yo me presento ante el Padre para pedir perdón de los pecados. ¿Has entendido? Nuestras oraciones son sucias, porque salen de labios sucios, salen de mentes sucias. Nuestras oraciones no son perfectas, es un anhelo del alma de un ser humano que está acá en la tierra anhelando el perdón de los pecados. Pero para que nuestra oración sea escuchada por Dios, tiene primero que tomarla a Jesús y presentársela al Padre. Tu oración no pasa directamente, tu oración pasa a través de Jesús. Y el perdón viene a través de Jesús. Por eso es que Jesús es el enlace. Estoy hablando legalmente de lo que sucede en los cielos. Padre, perdóname, ya, yo tengo yo acceso directo al trono del Padre. Es un irrespeto que yo me dirija al Padre, al soberano del universo, porque yo no tengo méritos para hablarle a Él. Cada vez que yo le hablo a Él y cada vez que me dirijo a Él y le pido perdón por mi pecado, lo tengo que hacer en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el enlace, Jesús es el que nos conecta. Y cuando el Padre escucha la oración, Él mira al Hijo. Y el Hijo le dice, sí, Padre, Él ha presentado esa oración en mi nombre. Yo morí por esa persona también. Perdónale a Él. Perdónale, porque yo lo redimí también con mi sangre. El Padre me perdona, porque el mérito está en el intercesor. Esa es la obra de Cristo. Entonces no se puede concluir que la obra en el Calvario es todo, porque falta eso también. Está garantizado aquí, asegurado aquí en el Calvario, pero está completo cuando en los cielos Él intercede por nosotros. Por eso el ministerio, dijimos hace un momento, en el santuario, en el lugar santo, era un ministerio de intercesión, de perdón, de reconciliación y restauración. Pero en los cielos hay la fase del ministerio del juicio final. El juicio está presentado en la Biblia. En la Biblia, estoy dando una lección en escuela sabática en estos días. El juicio es algo que en la Biblia lo encontramos. Ahí está, se presenta en muchas páginas de la Biblia, en muchos libros de la Biblia. Hay un juicio. El Señor viene, separa las cabras de los cabritos de las ovejas, separa el trigo de la cizaña. Sí, hay un juicio. Y recuerda como estudiamos en la lección en escuela sabática, que cuando el Señor vino acá y encontró a Adán y a Eva, lo buscó, le hizo preguntas, ¿dónde estás tú? ¿Qué contestó el otro? Dice, bueno, es que comiste del árbol que te dije que no comiera. Sí, pero no fui yo, fue la mujer. Eso es un alegato de juicio. Y después que termina ese alegato, concluye el Señor diciendo, bueno, ahora viene la sentencia. Y le dice a la mujer, tú con dolor parirás tus hijos y tus deseos serán sujetos de tu marido. Al hombre le dice, tú con el sudor de tu frente comerás el pan cada día. Además hay una sentencia, la muerte, porque la muerte es la consecuencia del pecado. De la serpiente también, tú tienes culpa, tú comerás ahora, te arrastrarás y comerás el polvo de la tierra. Y la tierra va a producir espinas y cardos. Entonces hay un juicio, se nota, hay un juicio, investigación y sentencias finales. ¿Cómo puede Dios poner todo en orden si primero no lo revisa? Lo revisa, legalmente lo revisa todo. En esa fase de la obra de Cristo de intercesor en los cielos. Cuando Cristo ascendió a los cielos, Él hace una fase de intercesión que si no sería necesaria o si no fuera necesaria, Él no tendría por qué haber demorado tanto en venir. Pero Él está ocupado haciendo una obra de revisión de la vida de todos nosotros. Entonces, esa es la obra del lugar santísimo. La segunda división del ministerio sacerdotal de Cristo es la fase en el lugar santísimo. Cuando yo le hablo estas cosas a ustedes que son adventistas, pues yo creo que no les es difícil entenderlas. Pero recuerden que los temas que estamos presentando estas noches, estos 2 fines de semana, son presentados a adventistas para confirmarnos en la fe. Porque alguien que no es adventista nos escucha con esto y dice, yo no creo eso así. ¿Cómo lo creen? Bueno, hay diferentes opiniones, diferentes ideas. Porque le digo, hermano, el que no tiene la luz de la profecía tiene mucha oscuridad. Estaba hace un par de días viendo unos comentarios, y se me ocurrió ver lo que comentaban acerca de la estatua de Daniel 2. No era un comentario adventista. ¿Qué representa para nosotros la piedra que fue cortada, que no es con mano, dice, y hiere a
a la imagen en los pies. ¿Qué representa esa piedra? La segunda venida de Jesús. El comentario decía nada acerca de la venida de Cristo. Decía, la roca es Cristo. Esa roca es Cristo. Sin más comentario y nada. De que ese comentario se le ocurrió decir que la roca era Cristo. Sí, la roca es Cristo, pero esa roca en particular representa el reino de Dios que se establece aquí en la tierra, porque el mismo texto dice que esa roca es este reino de Dios que se estableció e hinchó toda la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando no hay una luz profética, están en la oscuridad. Están en la oscuridad. Este tema de la obra intercesora de Cristo en el lugar santísimo es parte vital de nuestras enseñanzas. Porque nosotros estudiamos las profecías y nos encontramos con la profecía del profeta Daniel, que apuntan todos hasta el tiempo del fin. Así se lo dice Dios a Daniel: cierra las paradas de el libro, porque eso es para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto es para el tiempo del fin. ¿Las profecías son para cuándo? Para el tiempo del fin, la profecía de Daniel. Y en la profecía de Daniel encontramos, como Daniel 8:14, hasta 2300 días, años, y el santuario será purificado. Un día dije en una iglesia, no sé si fue en esta, dije, ¿hay algo sucio en los cielos? Algunos hermanos dijeron, no, en el cielo todo es limpio. Pero no es cierto. En el cielo hay un lugar que está sucio. ¿Qué es lo que está sucio en el cielo? El lugar santísimo del santuario celestial. ¿Por qué? Porque ahí se están acumulando todos nuestros pecados. Cuando tú oras y el Señor te perdona tu pecado, el proceso es así, hermano. Tú oras y el Señor perdona tu pecado. Lo perdona. Pero tu pecado quedó escrito en el libro de memoria. Pero cuando tu nombre es revisado para vida o muerte eterna, una vez que tú mueres en el lugar santísimo, en el juicio final, en el juicio investigador, ese pecado queda borrado. Queda borrado completamente. Es un proceso legal. Es decir, tú vas a ser salvo porque legalmente tienes derecho a la salvación. El santuario será purificado. El santuario se está ensuciando con los pecados de todos nosotros cada vez que nos arrepentimos. Tú te arrepientes y el Señor te quita tu pecado. ¿Qué hace con él? Ahí lo tiene en el lugar santísimo. Y ahí se queda, en el lugar santísimo, hasta que tu pecado es borrado, que no es lo mismo que perdonado. Pero ese pecado, una vez que es borrado, porque ya fue perdonado obviamente, tiene que ir ¿a dónde? ¿Sobre quién tiene que colocarlo? El pecado es como una pelota, o aquí o acá. ¿Dónde lo ponemos? Primero estaba en el Calvario. Bueno, es decir, primero lo llevé yo, que soy el culpable. Pero lo coloqué sobre Cristo. Y Cristo murió por él. Cada pecado que yo cometo, me arrepiento en el nombre de Cristo y el Señor lo lleva, pero el Señor lleva legalmente el pecado, pero ese pecado, ahora, ¿dónde lo pone? Ese pecado tiene que caer finalmente, ese pecado tiene que caer sobre el único verdadero responsable de todos los pecados, sobre Satanás. Y cuando la Biblia dice que del pecado no quedará ni raíz ni rama, es porque la raíz Satanás y las ramas, que son nuestros pecados, todo desaparece al final del juicio. O sea, el Señor no es que perdona el pecado y dice, bueno, está bien, y ahí se quedó. No, Él hace algo con ese pecado. Ese pecado tiene que recaer sobre alguien. La responsabilidad, ¿quién la tiene? La responsabilidad, esencialmente hablando, la tiene Satanás, que es el culpable de todos los pecados y el que paga finalmente por todos los pecados de todos nosotros. Por eso el día de la expiación, creo que están entendiendo lo que es el día de la expiación, el día 10º del 7º mes del calendario religioso judío, el día de expiación describía gráficamente las 3 fases del juicio final: la remoción de los pecados del santuario, la fase investigadora o anterior del advenimiento del juicio, el destierro del chivo expiatorio, emisario o el macho cabrío, como se le llama en el desierto, la prisión milenaria de Satanás, el campamento limpio, los resultados de la tercera fase del juicio, es decir, su aspecto ejecutivo. ¿Está entendiendo todo eso que dice ahí? Ahí está hablando del milenio. Ahí está diciendo sencillamente que la fase del juicio, o el juicio, tiene sus fases. Todo juicio tiene su fase. Todo juicio tiene su fase. Cuando se va a juzgar algo, se hace una investigación. Y llega el momento entonces que se abre la sesión para el juicio. Viene la sentencia. Y después de la sentencia, ¿qué viene? La ejecución de esa sentencia.
Si lo condenaron a prisión, lo agarran y lo llevan a la cárcel. Ya, está ejecutada la sentencia. Si lo sentenciaron a muerte, lo llevan a ejecutar a la persona para que muera. Se remueven los pecados del santuario, la fase investigadora o anterior al advenimiento del juicio. Cuando dice el destierro, dice del chivo expiatorio, el destierro del macho cabrío. ¿Recuerdan lo que se hacía? ¿Recuerdan que el día 10º del 7º mes se tomaban 2 machos cabríos y se echaba suelto sobre uno y el otro? Y aquel que caía la suerte sobre Jehová era sacrificado en el altar, y el que caía la suerte sobre Azazel, sobre Satanás, era llevado al desierto. Ese no moría, ese se dejaba morir de hambre en el desierto. Eso no lo sacrificaban con un cuchillo. Obviamente porque ese representa a Satanás, y Satanás no entrega sangre por nadie. Solo le entrega a Jesús, que está representado en el otro. Pero todo esto es la dinámica de la salvación que el pueblo de Israel entendió, pero que nosotros vemos en vivo en el ministerio de Jesús. Entonces lo que dice acá la nota, y después viene la frase de Satanás premilenaria, los resultados de la tercera fase del juicio, es decir, cuando termina el milenio, cuando desciende la santa ciudad, y lo pueden leer en Apocalipsis 20, y desciende fuego del cielo para destruir a Satanás, purificar la tierra y destruir el pecado, con todas sus consecuencias, porque el pecado es una infección que solo se puede erradicar cuando se elimina el vector que la produce. El Señor no va a curarnos solo con una aspirina, por decirlo, para ilustrarlo. El Señor tiene que ir a darnos una quimioterapia radical para eliminar el pecado completamente. Eso es lo que hace Dios. La profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 8, capítulo 9, perdón, se registra en el Daniel 9. Predice la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario. Cristo comenzó su ministerio como nuestro sumo sacerdote e intercesor. Como ven ustedes, muy amplias las profecías de Daniel, ¿no? Y qué curioso, las profecías de Daniel se le presentan al profeta como está en cautiverio en Babilonia. No fue acá en Israel, no fue en Babilonia como cautivo. Pero Dios maneja todas las cosas y así lo hizo. Y esa es la profecía de Daniel, que tiene largo alcance y nos lleva hasta el tiempo del fin. De tal manera que, como durante el día típico de expiación, de lo que he hablado ya, la purificación del santuario terrenal quitaba los pecados acumulados, los pecados que se acumulaban durante todo el año, desaparecían el día de expiación. Eso es lo que sucede en el santuario celestial. Los pecados acumulados durante toda nuestra vida desaparecen el día en que mi caso es investigado. ¿Cuándo mi caso es investigado? Tradicionalmente, todos los días, la Biblia dice que el conocimiento de la palabra es como la luz de la aurora que va en aumento. Cada día estudiamos más y pulimos más, se pule más el conocimiento de la verdad. Yo me acuerdo cuando yo era chico, me decían, Panchita fue la señora que nos llevó el evangelio a casa. Me decía, niño, yo tenía como 10 años, pórtate bien, porque nadie sabe si en estos momentos tu nombre está siendo revisado en el juicio, en el santuario celestial. Hay que portarse bien, porque si en estos momentos tu nombre lo están revisando en el cielo y te estás portando mal, te queda fuera. ¿Ese concepto es verdad? No. Panchita estaba equivocada. Porque mientras la persona está viva, su nombre todavía, su caso no se ha cerrado. Su nombre es revisado cuando la persona muere. Cuando la persona muere, el expediente se cierra y está listo para revisión. Porque no es posible que el nombre se revise hoy y yo quede condenado porque hoy cometí un pecado y ya mañana no me puedo arrepentir de él porque ya mi nombre pasó. Como no puede ser que hoy yo esté consagradito y el Señor me pasó, mira qué bien está este muchacho hoy, está bien consagradito, pásalo. Y ahora mañana cometo un pecado, pero ya pasé del otro lado. Eso no tiene sentido. Mientras yo estoy vivo, mi expediente está abierto. Se cierra mi expediente el día que yo muera. Y ese expediente cerrado ya está listo para revisión. Y cuando todos los seres humanos nacidos en esta tierra
sean revisados. La Biblia dice, y el Señor vendrá para pagar a cada uno según fueren sus obras. Fíjense qué interesante, no según su fe. Somos salvos por la fe, pero se nos paga según nuestras obras. Y entonces pondrá las cabras a un lado y pondrá las ovejas al otro. Y viene para recompensar a cada uno según fueren sus obras. Es lo que dice aquí la nota. La manera como durante el día típico de expiación, la purificación del santuario terrenal quitaba los pecados acumulados, allí, de la misma forma, el santuario celestial es purificado por la remoción definitiva del registro de los pecados que existen en los libros de los cielos. Es decir, están sucios mientras no concluya el proceso de investigación. ¿Está bien? Mientras el poder apóstata, simbolizado por el cuerno pequeño, continúa su obra blasfema y perseguidora, se colocan tronos y Dios preside en el juicio final. Y esto es curioso. Dios coloca tronos, así lo dice la Escritura, Daniel 7, vi tronos, se abrieron los libros para juzgar. O sea, mientras acá en la tierra el Papa en su trono dice que él perdona pecados y excomulga gente y hace lo que quiere, allá en los cielos es que está sesionando el verdadero juicio. Acá en la tierra es una falsificación de la obra que realiza en los cielos. Por eso, entre los tantos errores de la Iglesia Católica, uno de ellos es ese: sustituir la obra intercesora de Cristo por la obra falsa intercesora de un sacerdote aquí en la tierra. La visión de Daniel indicaba que el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote se haría especialmente prominente hacia el tiempo del fin. Porque el libro de Daniel es para el tiempo del fin. Cuando nuestro Salvador comenzara su obra especial de purificación y juicio, además de su ministerio intercesor continuo. La profecía de Daniel 7 y 8 revelan en amplia perspectiva el resultado final de la gran controversia entre Dios y Satanás. Esa es la profecía de los 2300 días, que no la estudiamos hoy, estamos hablando de esa obra de Cristo en el santuario, pero la profecía de los 2300 días concluye, enfoca todo al juicio final, porque el juicio final en los cielos, el juicio investigador, era representado aquí en la tierra por la obra del día de expiación. Entre otras cosas, lo que dice ahí la nota, ¿por qué es necesario esto? Miren lo que dice. A la luz del Calvario, todas las acusaciones de Satanás serán refutadas. Todos comprenderán y estarán de acuerdo en que Dios estuvo siempre en lo correcto. Cuando Cristo murió en la cruz, todo el universo quedó convencido de que Satanás era un malvado y que había mentido todo el tiempo. Es padre de mentira. ¿Sí? Pero hay que vindicar el carácter de Dios. Queda todavía eso. La vindicación del pueblo de Dios y su carácter. Porque el mismo juicio que resulta en la condenación del poder apóstata del cuerno pequeño fue dado a favor de los santos del Altísimo. Los seres no caídos, miren esta nota, los seres no caídos de la creación no son omniscientes. No pueden leer el corazón. Por esto se necesita un juicio ante la segunda venida de Cristo para separar lo verdadero de lo falso y demostrar al universo interesado la justicia de Dios que salva al creyente sincero. ¿Qué dice ahí? Que no son omniscientes. Es decir, los ángeles y los seres no caídos en el pecado, en los universos que hay, ellos no son omniscientes. Es decir, ellos no tienen todo el conocimiento que tiene Dios sobre el bien y el mal. Porque son seres creados. La omnisciencia es característica. Dios sabe todo, ellos no lo saben todo. Y una de las razones por las cuales se necesita una investigación minuciosa, exacta y precisa de todo, es para que el carácter de Dios quede limpiecito completamente. Porque el juicio no solo nos redime, sino que el juicio también limpia el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios fue manchado por Lucifer. Cuando la Biblia habla de que una gran batalla en los cielos, yo dije, repito, dije hace días, esa gran batalla tuvo unas dimensiones que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos. Esa gran batalla fue de una dimensión, de un tamaño, una magnitud que no podemos imaginarnos. ¿Cómo quedó el carácter de Dios cuando Lucifer todo el tiempo decía que Dios era injusto y que él lo iba a probar? Bueno, Dios está probando de que Satanás mentía. De modo que estos seres que no tienen todo el conocimiento porque no son omniscientes, quedan ahora sin duda. Dios es amor.
¿De acuerdo? Si bien es cierto, aquí terminamos, que vivimos en el periodo pavoroso del día antitípico de la expiación, no necesitamos temer. Jesucristo, en su doble capacidad de sacrificio y sacerdote, ministra a favor nuestro en el santuario celestial. Yo creo que yo estaría muy feliz si yo tuviera un amigo íntimo mío en la Casa Blanca. Creo que el presidente Obama sabría quién soy yo, porque yo a través de mi amigo me presentaría a él. Traslademos esa figura al cielo. Podemos estar muy tranquilos ante el tribunal celestial, porque el abogado que tenemos allí es amigo nuestro. Entonces, un juicio aquí en la tierra debe ser terrible y preocupante. ¿Para quién? Para el culpable, que no tiene cómo defenderse. Pero para el que es inocente, porque ya lavó sus culpas en la sangre de Jesús, tiene que preocuparse del juicio. Al contrario, el juicio nos hace falta. Porque, como decía una de las notas anteriores, vindica el carácter de Dios, pero también el de nosotros los seres humanos. Porque aquí en la tierra, que es el escenario del bien y del mal, de la lucha entre esos grandes poderes, aquí nosotros los creyentes hemos sido muy despreciados en el mundo. Perseguidos, despreciados, hemos sido encarcelados, asesinados, todo por el nombre de Jesús. Porque todos los que quieren vivir piadosamente, que dice la Biblia, padecerán persecución. Entonces, también necesitamos que se nos haga justicia. Entonces, no hay que temerle al juicio. Nos hace falta el juicio, porque ese juicio vindica también nuestro nombre, así como también vindica el carácter de nuestro Dios.